dejaron sus hogares para venir a este lugar y cumplir con lo que Dios ha establecido. Venir a compartir juntos en una actividad como esta tan maravillosa. Dios bendiga las autoridades que ganaron la mesa presidencial, el pastorado y a todos los que son parte de este evento. A continuación, voy a inmediatamente a cumplir el propósito por el cual estoy aquí parado ante ustedes. Quiero que todo el que tiene Biblia vaya a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 1 en adelante. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 3 del libro de la carta segunda del apóstol Pablo a Timoteo. Amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y también todos los que tienen o los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecen persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, que te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Amén. Gloria al nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tomen asiento los que lo tienen. Quiero, hermanos, que me toleren un poquito y me tengan un poquito de paciencia, porque quiero traer una palabra para fortaleza y para abrir más nuestros ojos en un mundo que estamos viviendo, donde nos desafía a la iglesia y también a la sociedad en sentido general. Posmodernismo, época peligrosa para el cristianismo y el mundo. De ahí, o a partir de ahí, quiero hablarles, hermanos, esperando que pueda ayudar a aportar un granito de arena para que nosotros abramos un poquito más los ojos sobre lo que el enemigo Satanás quiere hacer en contra de la iglesia, a través de una serie de sistemas, ideologías que él quiere implantar a como dé lugar en esta sociedad a nivel general. Quiero decirle que el fracaso de la época moderna pasada y del paradigma del progreso humano
que comprendía los ámbitos económico, político y religioso en el mundo y que lo proclamaban como algo inevitable, dio lugar a lo que hoy el mundo llama antimodernismo. Y un filósofo sociólogo alemán llamado Jorge Habermas calificó como una corriente emocional de nuestros tiempos que ha penetrado en todos los aspectos de la vida intelectual. Esta época también fue calificada por el historiador psicólogo francés Michel Foucault como tiempos de decadencia, el postmodernismo. Pero según nosotros acabamos de leer en la cita que leímos en el libro o la carta segunda del apóstol Pablo a Timoteo, Pablo aquí habla bien claro y se va un poco más allá de lo que se fueron los hombres filósofos mencionados antes, y él dijo o habló de tiempos peligrosos. La frase tiempos peligrosos no se refiere a un punto cronológico ligado a cierto tiempo, sino más bien a temporadas de épocas de tiempo. El término peligroso que usa el apóstol Pablo aquí significa algo salvaje o difícil. De eso habló el apóstol Pablo. Utiliza esta frase y expresa la realidad de que a lo largo de la era de la iglesia habrá o existirían estaciones del tiempo en las que los creyentes seríamos salvajemente amenazados por las mismas corrientes sociales que aparecerían en el tiempo. En la mayoría de los casos, hermanos, las grandes amenazas que han habido en el tiempo en contra de la iglesia y que ha surgido en contra del cristianismo en su totalidad y los principios fundamentales que están establecidos en la Biblia no han venido específicamente o exactamente de fuerzas hostiles de afuera, sino que llegaron de falsos maestros que pululan, que caminan dentro del seno de la iglesia misma. Y esto lo habló el apóstol Pablo en esta cita que nos sirvió como base. A través de la historia, la iglesia ha sido amenazada por maestros falsos, lobos salvajes, mercadólogos de la religión y estafadores espirituales que caminan por nuestras calles y aparecen en nuestras iglesias predicando palabras que nada tiene que ver con lo que establece la Biblia o con lo que es el significado real de la Biblia. Estos se presentan con apariencia de piedad para engañar a los más incautos, a los que menos conocen de la palabra de Dios. La iglesia de Jesucristo siempre ha estado marcada por tiempos peligrosos, como dijo el apóstol Pablo, en lo que se refiere a la mentira y al engaño. Los enemigos de la iglesia se han ensañado contra ella y la iglesia ha tenido que enfrentarlos duramente. Los hombres de Dios que han tenido siempre responsabilidad con defender los principios bíblicos, los principios del Evangelio, han tenido que levantarse para enfrentar a esos falsos maestros que en la historia han aparecido en contra de la iglesia, en contra de la palabra de Dios. Podemos considerar, hermanos, haciendo un poquito de historia,
de algunos de esos movimientos, esas ideologías que se han encaminado a través de la iglesia, tratando de dañarla y destruirla. Una de las primeras doctrinas falsas que se infiltró en la iglesia primitiva a gran escala fue el sacramentalismo, que mal enseña que un individuo, una persona, puede encontrar cercanía a Dios a través del ritualismo, las liturgias y las ceremonias religiosas. Eso enseña esa corriente doctrinaria. Las instituciones, los líderes que encabezan este movimiento tratan de conectar la gente o las personas con Dios a través de un sistema religioso y altamente elaborado, pero nunca logran ni han logrado conectar a la gente con Cristo a través de su sistema. Por lo que entendemos, hermanos, que este movimiento doctrinal, que ha sido y sigue siendo en la actualidad un enemigo peligroso del cristianismo, del verdadero evangelio de Jesucristo, pues ataca la gracia, ataca la autoridad de Dios y ataca su palabra. Gloria al Señor. Esa es la realidad que está pasando y que aún persiste en el tiempo de hoy. No transcurrió mucho tiempo luego de la Reforma Protestante, cuando se infiltró en el seno de la iglesia una segunda ola de error llamada racionalismo. Cuando la sociedad europea surgió de la Edad Media, existía un aire que elevaba la razón humana y el empirismo científico y degradaba todo lo espiritual y lo natural. Los filósofos de la época ya no buscaban a Dios como la explicación para la existencia universal, sino que ahora buscaban explicar todos los términos a base de racionalismo. Eso era lo que estaba pasando en esa época. Entonces, hermanos, como los hombres en esa época comenzaron a colocarse por encima de Dios y su propia razón sobre las Escrituras, sobre la Biblia, del mismo modo, en el ámbito del racionalismo se infiltró en la iglesia la alta crítica textual a la iglesia, al texto de Dios, a la palabra de Dios, a la Biblia, por la cual negaban la inspiración y decían que la iglesia no era infalible, o la Biblia no era infalible. Esa corriente lo negaba. Luego, más adelante en la historia de la crisis de la iglesia, con la infiltración del sacramentalismo y el racionalismo, una rama decide regresar de nuevo al cristianismo ortodoxo, cansado del sistema que estaban pasando, y decide regresar de nuevo a lo anterior. Eso fue una tercera amenaza que ocurrió, el ortodoxismo. Sin embargo, los principales medios que ellos utilizaron para lograr este objetivo que perseguían fue la imposición de estándares externos de afuera, cuyo resultado final no fue lograr un verdadero cristianismo, sino un frío formalismo y moralismo superficial. Creyendo que habían logrado resolver un problema, entonces introducen otro mayor. Formalismo, moralismo artificial. Este fue un tipo de ortodoxia muerta en la época, que se hizo presente en Europa a principios del siglo XVIII, donde la iglesia se convirtió en un desierto espiritual. Situación de la que no escapó América Latina, nuestro continente, donde las iglesias protestantes de la época eran caracterizadas por la apatía y la hipocresía. Eso se introdujo duramente en la iglesia de la época en Latinoamérica, aunque la verdad
estaba al alcance de todo en ese tiempo. No existían muchas personas que tuviesen una creencia genuina, porque lo había permeado casi todo el sistema existente. Gracias a Dios que en medio de este escenario de muerte espiritual, el Espíritu de Dios usó a hombres siervos de Él, que no doblaron su rodilla al sistema imperante en el tiempo. Siempre Dios ha tenido su remanente. La Biblia dice que en el tiempo de Baal, un hombre de Dios que cogió temor y dijo: solo quedo yo. Y el Señor le dijo: me he reservado 7,000 que no han doblado su rodilla a Baal. Hay aquí un pueblo que no ha doblado su rodilla al sistema. Hay aquí un pueblo que adora a Dios de verdad. Hay aquí un pueblo que interpreta la Biblia de manera genuina. Gloria al Señor. Esos hombres, que puedo mencionar algunos de ellos, que defendieron en esa época tan difícil, tan crítica, la veracidad de la palabra de Dios: Jonathan Edwards, George Whitfield, Charles y John Wesley, a quienes Dios usó para provocar un avivamiento, especialmente en Inglaterra como en América Latina, enfrentando la situación crítica que estaba viviendo la iglesia en su época. Pero, hermanos, lastimosamente, la ortodoxia muerta que imperaba y que aún todavía quedan vestigios de ella, aún continúa en ciertas iglesias hoy. Congregaciones llenas de gente, se explotan las paredes llenas de personas que se dicen creyentes o ser creyentes. Gloria al Señor. Sin embargo, lo muestran por fuera, pero por dentro no son los verdaderos cristianos auténticos que busca Dios y que establecen su palabra como debe ser cada cristiano. En el transcurrir de los siglos XIX y XX, la iglesia se engolosinó, hermanos, ampliamente con el gobierno y el poder político, persuadiéndose de que la mejor manera de influir al mundo era a través de la acción civil y a través del activismo social. Eso creyó la iglesia en ese tiempo. Y es verdad, hermanos, que un verdadero cristiano puede ayudar y mitigar los problemas sociales con su intervención directamente desde el poder o de alguna curul en el Congreso. Puede ayudar, no estoy en contra de eso. Sin embargo, la historia dice que durante los últimos 150 años, especialmente en las últimas décadas, millones de dólares se han gastado en proyectos legislativos tratando de resolver el problema de la inmoralidad, pero ha sido o ha resultado infructuoso. No se ha podido lograr nada. Hemos visto, hermanos, que una gran parte de la iglesia, preocupada por el quehacer político, han abandonado su principal propósito en la tierra, el cual no es política, sino el ministerio de la reconciliación que estableció Dios en su palabra. Yo no le estoy diciendo a usted que no incursione en esos ámbitos, pero me da pena ver cómo hombres de Dios del púlpito, pastores, ministros, que han dejado a un lado el ministerio que Dios ha puesto en ellos y se han ido tras un cargo político, han dejado, gloria al Señor, la posición más dignificante que puede existir en la tierra y en el universo: ser ministro, ser pastor, ser un siervo de Dios, para irse detrás de algo de poca monta como es la política. Gloria al Señor.
quiero decirle, hermanos, que para que haya una verdadera transformación en la sociedad, debe primeramente haber una transformación en los pecadores de manera individual. Tal tipo de transformación espiritual no se logra a través de una ley evacuada por el Congreso, no, ni mucho menos promulgada por el Poder Ejecutivo, no. Pues no es posible. Solo es posible a través de la predicación del Evangelio y la influencia del Espíritu Santo en la tierra. De la única manera, no hay otra. Gloria al Señor. Por otro lado, mis amados, a lo largo de los últimos siglos, la iglesia se ha afanado por moralizar el mundo y por tratar de conseguir la paz en el mundo y una mejora global. Ha sido parte del afán de muchos en la iglesia, siendo esta la razón que ha motivado a muchos líderes evangélicos a buscar cierta unidad con diferentes grupos religiosos. Oiga bien, sin importar el norte doctrinal ni teológico, para tenerlos como sus aliados políticos en la búsqueda de un objetivo o ciertos objetivos. Pero debemos tener claros, hermanos, que cuando se comprometió el Evangelio, también la iglesia se comprometió. Cuando los líderes se comprometen la iglesia. La carta segunda del apóstol Pablo en el capítulo 6, versos 14 y 15 dice: no os unáis en yugos desigual con los incrédulos, porque ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con la tiniebla? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Beliar o el diablo? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Es claro en la Biblia. Alabado el nombre del Señor. Las décadas de los 60 y los 70, el movimiento llamado Renovación Carismática comenzó también a infiltrarse en las principales organizaciones evangélicas. Como resultado, ciertas iglesias comenzaron, hermano, a definir la verdad de la Biblia basado en experiencias emocionales, a definir las verdades bíblicas basadas en experiencias emocionales que ellos tenían, como los sentimientos, experiencias, la subjetividad, supuestas revelaciones que a veces veían, visiones, profecías y una intuición que ellos decían tener. Comenzaron a ser la base de la interpretación de la Biblia y no la clara enseñanza del texto bíblico. Esa base la fundamentaron en lo que ellos podían entender en sus supuestas visiones que tenían. Y eso trajo un problema a la iglesia. La iglesia se debilitó en cuanto a lo que tiene que ver con el aprendizaje bíblico. Y comenzaron la gente, ya usted sabe, a predicar, porque eso se prolonga, eso se va por todas partes, porque enseñan los malos maestros, enseñan gente y la gente sigue hablando lo que le enseñan. La década de los 80, la psicología clínica no se quedó atrás. También apareció en la fila de los influyentes de la iglesia, los malos influyentes, trayendo como consecuencia la infiltración del subjetivismo en el seno de la iglesia. El resultado fue un cristianismo centrado en el hombre, puro humanismo, hermano, en el que el proceso de santificación se redefinió para cada individuo de manera particular, y el pecado entonces comenzó a ser visto, etiquetado como una enfermedad. Oiga, como una enfermedad. Eso lo provocó la psicología clínica, que no estoy en contra de ello, porque es parte de la ciencia y que ayuda al individuo en lo que es el comportamiento humano.
Pero a veces queremos ligar una cosa con la otra. Y la Biblia, señores, la esencia de la Biblia no se puede ligar con nada en este mundo, en absoluto. Con esta corriente, muchos cristianos dejaron de considerar la Biblia como suficiente para la vida y la piedad. En cambio, fue reemplazada por técnicas psicológicas. Y todavía hoy hay gente que usa eso. Técnicas psicológicas, ignorando el poder que tiene Dios, aleluya, en su palabra para cambiar, para transformar la gente que necesitan ser cambiada por Dios. Los años 90 también tuvieron sus problemas. Fue la década donde el misticismo influenció en gran escala a la iglesia, persuadiendo a la gente que deberían escuchar una palabra sobrenatural de parte de Dios, según ellos, no según la Biblia. Y yo creo que Dios hable, hermano. Yo soy pentecostal. Yo creo que Dios hable. Pero no creo que un sinnúmero de gente que anda diciendo por ahí que Dios me dijo. Y que a veces lo que andan es dándole a la gente, regalándole carros, regalándole casa, cambiándole mujeres o el marido. Apenas. ¿Cómo está el diablo engañando a mucha gente incausto, sin conocimiento bíblico, detrás de esa gente, como si fueran agoreros, como si fueran adivinos en la iglesia, buscando que Dios hable. Dios habla, hermano. Dios habla, yo no sé eso. Pero hay que tener cuidado, hay que abrir bien los ojos. En consecuencia, las creencias, la confianza en la autoridad de la Biblia se minimizó. Se minimizó, por no decir que desapareció, porque siempre hay un grupo de personas que no se dejan engañar. En el corazón, se redujo en el corazón de muchos cristianos, pues mucha gente confiaba más en sus supuestas revelaciones que en lo que está establecido en el texto bíblico. Gloria al Señor. Hermanos míos, todas estas situaciones es un indicador de que históricamente la Biblia y el cristianismo han sido objeto de una tiranía diabólica, cuyo fin es llevar la humanidad a un caos sin precedentes. Señores, hermanos, amigos, ¿qué decir de la situación contemporánea, la que nosotros estamos viviendo? Situación que con amargura a nosotros nos ha tocado saborear. La situación contemporánea, la situación que está viviendo la iglesia en esta época y el mundo mismo, en sentido general. El postmodernismo es una filosofía que afirma que no hay una verdad absoluta. Oiga bien, no hay una, según el postmodernismo, no existe una verdad absoluta ni objetiva. Según ellos, especialmente en lo que tiene que ver con la religión y el cristianismo, más bien lo espiritual. ¿Verdad? Ahora, cuando los postmodernistas son confrontados con una afirmación de verdad en relación con la realidad de Dios y su palabra, se despachan diciendo: eso puede ser verdad para ti, pero para mí no. Así responden los modernistas, los postmodernistas. Entonces es un problema. Ellos dicen: no existe ninguna verdad absoluta. Gloria al Señor. ¿Qué puede decir entonces? Se puede hablar de corrientes religiosas propias de esta época postmoderna, como son algunas, gracias mi hermano, que voy a mencionar. Número uno, el rechazo de la verdad objetiva y absoluta. Es una corriente de la época. E imposición de una supuesta verdad relativa,
su base es sobre lo relativo. 2, pérdida de discernimiento. La gente ha perdido el discernimiento en estos últimos tiempos, en esta época postmoderna. Y el pluralismo filosófico y religioso. Óigame, hablar de pluralismo es hablar de un conjunto, de una cantidad de creencias religiosas. No importa su origen, no importa su contenido. Eso es pluralismo. Cuando hay una sociedad que cree en el pluralismo, se llegan a ser, óigame bien, personas que creen en todo lo que aparece, en todas las basuras del mundo, menos en la autenticidad de la palabra de Dios. Puro sincretismo. Eso lo estamos viviendo hoy en esta época postmoderna. Ahora, si la verdad objetiva y absoluta no existe, entonces todo se vuelve una cuestión de interpretación personal. Si es así como ellos dicen. Por ejemplo, para un pensador postmodernista, el escritor de un libro no posee la interpretación correcta de su obra que escribió, sino el lector es quien realmente determina lo que quiere decir el libro. Eso es lo que está pasando hoy. Y eso es insólito, eso no puede ser. Si el que escribió es que sabe lo que es la esencia, lo que sabe, él sabe lo que quiso escribir. Entonces, ¿cómo es posible que los intérpretes, los que leen, sean los que interpreten y digan qué es lo que quiere decir el libro y qué es lo que hay que hacer? Eso no puede ser. Es un proceso, gloria al Señor, al cual se le está llamando en esta época desconstrucción. Desconstruir es desmontar algo. Y hay mucho que hablar de desconstrucción en estos tiempos, hermano. Significa este pensamiento postmoderno que así como hay muchos lectores de un libro, hay un solo autor de manera natural. Como hay muchos, hay uno solo, y naturalmente el que sabe qué es lo que quiere decir, qué fue lo que quiso decir, cuál es su pensamiento que plasmó en ese libro, es el autor. ¿Quién escribió el libro? La Biblia. Hombres, más de 40 hombres, o alrededor de 40 hombres, inspirados por Dios. Dios fue quien inspiró a esos hombres para escribir la palabra de Dios, y es Dios quien habló y sabe lo que quiso decir en el libro, pero han aparecido una cantidad de personas y filosofías humanas interpretando la Biblia a su antojo, y eso está pasando en la época postmoderna. Por eso vemos tanta gente en estos días. Ustedes ven por las redes una mujer, supuestamente una sierva de Dios, que andaba con esa gente que le llaman no recuerdo ahora, los robacucos, qué sé yo. Y de repente se sale de ellos y comienza a hablar por las mismas redes que esa gente lo que son unos tigres y lo que son esto y por allí, y aparece en nuestra iglesia, y allá usted la ve en las redes ahora, bailando a todo dar, dando cadencia, como decimos nosotros, y con unos principios, unos ideales malsanos que van en contra de los principios bíblicos, que van en contra de la moral, y eso se está ahora, hermano, creciendo, hermano, por ahí por las redes. Entonces, ¿quién vamos a creer? Gente que uno la veía muy bien, gente que interpretaba la Biblia y cosas, pero de repente cambian. ¿Qué pasa con eso? La verdad objetiva y absoluta no existe si no hay manera de hacer distinciones significativas entre lo bueno y lo malo, entre los diferentes sistemas de fe y religiones. Entonces la conclusión es que todas las creencias deben ser consideradas igualmente válidas. Puro sincretismo, puro pluralismo y puro ecumenismo
¿Tú ves? Cuando se busca, hermano, la unión de toda esa creencia, eso no es más de ahí. Por otro lado, a través del mismo sistema postmoderno, en lo que hacen presencia enemigos, como, oiga esto, el supremacismo feminista. Oiga bien, el feminismo, uno de las corrientes más enemigas, más desgarradoras de los principios, como lo es el feminismo. Es posible que yo baje de aquí con menos amigos, pero no me importa. Vine a cumplir una misión aquí. Y vine a alertar a la iglesia, gloria al Señor, a decirle la realidad al mundo. Feminismo. Como también hacen presencia otros enemigos como las mareas verdes aborteras. Oiga esto, las mareas verdes aborteras. Las mareas verdes nacieron en Argentina en el año 2015, cuyo fin era defender el derecho de las mujeres por los crímenes graves que estaban ocurriendo en la nación. Con pañuelos verdes se manifestaban en las calles de Argentina. Muy bien, hasta ahí todo está bien. ¿Qué ocurre? En el año 2018, las mismas mareas verdes hacen presencia de nuevo en el escenario público, donde más de 1 millón de mujeres feministas van a protestar por las calles principales de Argentina. Ahora, no a protestar en favor de los o en contra de los crímenes que se estaban cometiendo contra las mujeres. Ahora, como una paradoja, ahora vienen a protestar contra la ley, contra aborto. Vienen ahora a pedir que se despenalice una ley que prohibía el aborto en Argentina. Ahora vienen con una mentalidad diferente porque van colocando cosas, porque hay una agenda, hermanos, que se está fraguando y que poco a poco se la están presentando a la gente, a la sociedad, y en principio lo presentan con unos temas aparentemente benévolos, que el que lo lee y lo ve dice que de mal tiene. Sin embargo, de manera soterrada, de manera, óigame bien, por debajo, tienen unas malicias con el fin único de dañar esta sociedad, de desconstruir la familia, de desconstruir, señores, nuestros valores, de destruir nuestra libertad. Ese es su propósito. La ideología de género, peligrosa. Y la perspectiva de género, peligrosa también. Presiones ideológicas que se han encargado de preparar alfombra, oiga bien, alfombrar la agenda globalista 2030, agenda preparada por la oligarquía y que usan a los países, a las naciones de la tierra, gloria al Señor, a los representantes, para ellos lograr sus objetivos, para ellos hacer sus cosas que no son agradables a Dios y propagarlas. Gloria al Señor. Eso está pasando. Esas ideologías de género están, aleluya, poniéndole alfombra a esa agenda para dañar, para destruir. Gloria al nombre del Señor. Dios es misericordioso. Dios es maravilloso. Permítame un momentito, hermano. Gloria al Señor. Óigame, cuando uno habla de estas cosas, siempre aparecen interrupciones en el camino. Gloria a Dios. Pero no se preocupe. Hay una agenda enemiga de la sociedad. Una agenda que está a como dé lugar
buscando la manera de destruir, de dañar. Ya le hablaba de la ideología de género, ya le hablaba de ese ideal que anda en los aires, tratando de destruir, tratando de dañar, y que ahora aparece también la ONU con una supuesta agenda, o una agenda, no supuesta, una agenda, y que presentan unos 17 objetivos y como 179 metas que buscan con ello imponérsela a las naciones del mundo. Buscan con ello desconstruir lo que ya Dios ha establecido en su palabra, desconstruir la familia, quitarle a la gente, gloria al Señor, la libertad. Santo el nombre del Señor. Esas expresiones ideológicas que he mencionado son las que están preparando el ambiente junto con la Agenda 2030 para traer un gobierno totalitario, un gobierno antidemocrático, un gobierno que le quiere robar la libertad a las naciones, que le quiere robar la libertad a la gente. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo. Y quiero decir, hermano, que la iglesia es el principal obstáculo que existe y que ellos lo ven como enemigo principal para que su agenda no avance. Esos enemigos pretenden desconstruir la cultura de nuestra civilización y que fue impuesta por Dios en su palabra y que fue Dios quien preparó y nos dio los parámetros a seguir. Eso ellos lo quieren excepcionar, lo quieren destruir, lo quieren tirar por el piso. Alabado el nombre del Señor. Quieren destruir nuestras instituciones conservadoras, tradicionales. Yo puedo mencionar algunas de ellas que ustedes la conocen. La familia natural, la familia, matrimonio entre hombre y mujer, eso para ellos, eso es obsoleto, eso no sirve, eso es contranatural. Los hijos, eso para ellos no sirve. La heterosexualidad, el pensamiento libre, la libertad de comer carne, hasta eso no lo quieren quitar. El conservadurismo, el liberalismo económico, la educación, oiga bien, decidida por los padres en beneficio de los hijos. Hasta nos quieren quitar andar en automóviles y ponernos a caminar en bicicleta. Ahora, ¿por qué ellos buscan esto? Porque en su propósito de implantar un nuevo estilo de vida a este mundo, de implantar un nuevo orden social, entienden que estas son instituciones que les impiden. Y como buscan ese nuevo estilo de vida, como buscan desconstruir nuestras instituciones, ellos entienden que deben meterle mano a la familia, porque quieren, en la desconstrucción familiar, quieren que hayan familias pequeñas y, si posible, familias que no tengan hijos. Asumir además como un derecho de salud reproductiva, donde están confundiendo a la gente al aborto. Le están vendiendo a las mujeres que eso es un derecho que ellas tienen, el abortar, pero eso es contra lo que establece la palabra de Dios. Eso es un crimen. Con ellos nos están imponiendo y quieren que en vez de que comamos carne seamos vegetarianos. Además, impulsan el adoctrinamiento de la ideología de género y el pro-homosexualismo. Impulsar además el supremacismo feminista, como les decía, como no usar auto para que andemos en bicicleta. Sin embargo, los pocos, la oligarquía, los poderosos del mundo, que quieren que la mayoría, que las grandes masas anden en bicicleta y no en vehículos,
¿Acaso andan ellos en bicicletas? No. ¿Acaso no se montan ellos en aviones que gastan combustible a manos poder y son los mayores principales causantes del calentamiento global? ¿Van ellos a andar en bicicleta? No. Pura hipocresía. Amén. No quieren que usemos combustible. Las monedas tradicionales las quieren convertir en una moneda única, no la quieren tumbar, no la quieren quitar. Entonces, ¿saben lo que está pasando ahora? Las monedas digitales, para tener control sobre la economía del mundo. Eso es un principio para luego tener una moneda única y el gobierno totalitario antidemocrático imponer sobre la humanidad lo que ellos entienden que deben imponer. Según vemos en el principio, hermanos, en el propósito del cambio de estilo de vida, impulsado por las referidas expresiones ideológicas que imperan en el mundo, sus cañones de mayor calibre están apuntando hacia la iglesia y la familia tradicional, que es el blanco principal de la ideología de género, la cual con su fin, aleluya, de destruir, promueve negar la naturaleza y con ello la realidad. Lo que la persona, o sea, lo que ellos buscan es que las personas sientan y no piensen, que se limiten a sentir pero que no piensen, para que no tengan manera de cómo expresarse. Negar lo más íntimo que tiene una persona, que es la sexualidad. Redefinir el concepto familia. Por ejemplo, cuando hablamos de familia original, ya ellos están diciendo, o ellos dicen, que una familia puede ser un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer, o un hombre casarse con un animal. Oiga, aberración pura. En estos días vi la noticia de un hombre que se casaba con una burra y la vistió como toda una mujer para llevarla al altar. Óyame, qué atrocidad. Algo horrible es lo que está pasando en este tiempo posmoderno. Es lo que el diablo ha querido enseñarle al mundo como bueno, donde ya nada es malo y nada es bueno. Con el ambientalismo quieren hacer sentir al hombre como que es un animal más y no la creación que Dios creó en la tierra como la corona de esa creación, el hombre. No, ya ellos quieren desconstruir eso y quieren hacer sentir al hombre como que es una bestia más. En la noticia vi en estos días también un hombre un hombre millonario que pagó miles y miles de dólares para que le convirtieran en un perro y andaba por las calles como un perro grande llevado por otro. Esa es la mentalidad de la sociedad de hoy, hermano. Es lo que el diablo está imponiendo para destruirnos, para destruir la imagen de Dios en el hombre. Nos quieren llevar a tener sexo sin hijos, sin responsabilidad de tener hijos. Y para ello se han inventado el control natal, el aborto, la promiscuidad, el anticonceptismo, los preservativos, la promoción cultural de la homosexualidad. Todo eso nos quieren imponer hijos sin sexo, o sea, tener hijos sin tener sexo. ¿Cómo lo hacen? Que ya eso lo estamos viendo con aquel sistema de reproducción humana artificial. Reproducción humana artificial. Óigame bien, vientre de alquiler. Un hombre quiere tener un hijo y le alquila un vientre a una mujer. Y la ciencia lo crea, lo produce. Eso es antibíblico. Usted podrá decir lo que usted crea y creer lo que usted crea, pero Dios instituyó un modelo. Y el hombre se ha encargado de destruir ese modelo que Dios instituyó.
crear en las leyes el derecho de adopción para que dos hombres adopten un hijo y digan, ese es mi hijo. ¿Usted ha visto en alguna vez de la época que el hombre pare? Mentira del diablo. Dos mujeres que la ley le permita adoptar un hijo y digan que ellas son su padre y su mamá. Tiene que existir un hombre que engendre para que haya una mujer que pueda concebir un hijo. Y el diablo se ha inventado lo contrario. Eso es lo que está pasando en esta época posmoderna. Pero más, el poliamor, ¿qué es esto? Equipar el matrimonio con cualquier tipo de relación sexual. Mujeres con mujeres, como les decía, hombres con hombres, adultos casados con niños. Señores, en la India y otros, es un asunto cultural que ha sido, pero eso da pena y vergüenza. Como miles, millones de niñas casadas con hombres viejos, con adultos. Y eso no está aprobado por la palabra de Dios. Eso es un yugo desigual. Y podríamos decir, hasta un abuso. Humanos casados con animales, como le decía. En fin, ya estoy concluyendo. Existen 3 obstáculos que la agenda globalista y totalitaria 2030 quiere hacer desaparecer del globo terráqueo para ellos lograr sus objetivos y seguir creciendo y avanzando a como dé lugar. Número 1, la identidad nacional o nacionales en sentido general y las culturas. Usted ve que aquí en este país hay cada rato un problema porque nos quieren robar la identidad. Uno de los propósitos del sistema es acabar, destruir las fronteras, tanto artificiales como naturales. Y uno de los propósitos es acabar con nuestras fronteras y hacer una sola isla aquí. Con 2 gobiernos eso no es posible, hermano. Quieren quitar nuestros símbolos patrios, quieren tirarlo por el piso. Quieren dañar, permear nuestra cultura dominicana. Pero iglesia, abramos nuestros ojos, no sigamos tranquilos y callados ante una situación como esta, tan dañina, tan degradante como la que quiere hacer los 2 o 3 que se han preparado y que los gobiernos aparecen como títeres allí en las Naciones Unidas a votar y aceptar todas las vagabunderías que quieren traer al mundo 2 o 3, los poderosos. Y la República Dominicana es uno de los países que se ha prestado para aceptar y apoyar todas esas cosas dañinas para esta sociedad. No solo en este gobierno, sino en todos los gobiernos pasados. Ustedes saben la lucha que hubo aquí en el gobierno pasado porque querían que aprobaran óigame bien, la ley que pedía en favor del aborto. En sub 3 que se aprobara la despenalización del aborto en 3 condiciones. Ustedes la oyeron mencionar bastante, pero eso no es más que imposiciones de fuera y que los gobiernos lo que sirven es como títeres para aceptar todas esas malas cosas. Y la República Dominicana con sus representantes siempre ha sido un vocero para que la Agenda 2030 se imponga en el mundo. Lamentablemente esa es la realidad. Pero 2 o 3 van allí a la ONU y votan por una mayoría, por más de 10 millones de habitantes que somos nosotros los dominicanos, y tenemos que aceptar todas esas malas cosas. Y eso pasa en todos los gobiernos del mundo. Concluyo, hermano. Mis amados hermanos, ninguna de estas cosas nos deben llevar al permisismo, o más bien al pesimismo, a nosotros, como iglesia. No nos deben llevar al desconsuelo, ni a la desesperación,
A pesar de los grandes retos y desafíos que nos enfrentan alrededor de nosotros, hay muchas gentes que buscan un nuevo significado de la vida, hermanos, que quieren buscar a Dios de verdad. Debemos nosotros entonces agilizar como iglesia, antes de entretenernos en las cosas vanas de esta vida, como iglesia cristiana, agilizar para cumplir nuestra misión de representar la visión de Jesucristo, de transformar a este mundo con la palabra de Dios, con los principios divinos. Que le enseñemos al mundo lo que realmente es el reino de Dios. Entonces, para ello no debemos limitarnos a encerrarnos en cuatro paredes donde podamos gozar la seguridad y sentir nuestra parte interior, sentir paz porque estamos bien. No debemos llegar a eso sin que nos movamos, sin que nos sintamos motivados, gloria al Señor, y comprometidos a salir a protestar contra las ideologías malsanas que regulan la vida pública de los pueblos y las naciones. Tenemos que salir con la palabra de Dios a decirle la verdad al mundo, a decirle que esas ideologías son fraguadas en el mismo infierno, que lo que quieren es desconstruir nuestra sociedad, quieren desconstruir nuestra familia, quieren destruir la iglesia, quieren destruir nuestros valores. En nuestra visión evangelizadora debemos, hermanos, permear nuestra sociedad con las verdades bíblicas. ¡Qué bueno que hay un grupo de hombres y mujeres que van por las escuelas a enseñar a nuestra niñez, que van por los clubes, que van por todo lugar a llevar las verdades bíblicas para decirle a esta sociedad que Cristo es el Salvador, único capaz para cambiar, para transformar la realidad de este mundo. No olvidemos, hermanos, que sin importar lo que el posmodernismo, con todas sus corrientes e ideologías, traten de comunicar al mundo, hay un vacío en el interior del corazón de los hombres que no será lleno con ninguna filosofía humana, no será lleno hasta tanto el ser humano no haya plenitud o la plenitud de Dios a través de Jesucristo. Entonces, vamos a cumplir nuestra labor evangelizadora, vamos a llevar al mundo, aleluya, lo que Dios ha dicho en su palabra, enseñarle la verdad y no dejar que el mundo perezca por incautos, por desconocimiento bíblico, por desconocimiento de los principios que están establecidos en la palabra de Dios. A usted, amigo, quiero decirle, amigo que me escucha, solo Cristo es capaz de darle sentido a la vida. Sin Dios seríamos infelices, aunque vayamos logrando todo lo necesario para vivir en este mundo. Sin Dios la vida no tiene sentido. Entonces busquemos a Dios para darle verdadero sentido a la vida, busquemos a Dios para que encontremos la salvación, busquemos a Dios para que el diablo no destruya nuestra familia, busquemos a Dios para que el diablo no destruya nuestra nación. Iglesia, alerta y adelante con la verdad que usted porta, la palabra de Dios. No coja miedo, no te deje amedrentar. Donde tenga que levantar su voz, levántela y diga: aquí hay un evangélico que porta la verdad de Dios para que el mundo sea liberado. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y adelante en el nombre de Jesús.
Gloria al nombre del Señor. Dios le bendiga, amados. Dios bendiga al reverendo Pichardo con estas palabras poderosas que nos ha traído esta noche. Iglesia, es necesario el conocimiento de la palabra de Dios. No seas de lo que te alimentas solamente